Muy buenas noches, chicos, ¿cómo se encuentran? Eh, Como habíamos prometido, vamos a enfocarnos un poco más frente a la metodología Scrum, debido a que esta metodología Scrum es como una de las más utilizadas en el sector, ¿cierto? En la industria del software. Pero no solo en ella, digamos que también ha sido absorbida a través de diferentes campos del conocimiento, como puede ser el de la ingeniería industrial, eh, en la administración de empresas, en fin, en muchas otras, en otros contextos. Vamos aquí a poder debatir un poco lo que encierra el tema de los roles, pero vamos a tener dos puntos de vista, como lo que lo enseñan en los libros y como verdaderamente se ve dentro de una realidad empresarial. Entonces, esto tiene un fin y es que eh, para las personas que se van a formar como futuros ingenieros, pues tener un punto de vista, ¿cierto? Dentro de lo real con respecto a la parte teórica, ¿sí? Entonces, la idea es de que a lo largo de esta presentación vamos a tener unas preguntas, las cuales me gustaría que al final de la clase, pues luego de tener un receso, pues pudiéramos debatir. Recordar que aquí no se trata de tener una respuesta eh, una respuesta real o una respuesta incorrecta. Aquí la idea es de que nosotros nos permitamos tener un punto de diserción, ¿cierto? Entre las situaciones que pueden estar presentándose con respecto a esta metodología. Entonces, leamos un momento y nos hablan de que Scrum es un marco ágil muy utilizado en la industria del software, ¿cierto? Sin embargo, existe una gran diferencia entre lo que enseñan los libros y lo que ocurre realmente en las empresas. Esta presentación expone las grietas reales de cada rol para preparar a los futuros ingenieros. Cada rol será analizado desde dos perspectivas, la teoría idealizada y la realidad incómoda. El objetivo no es destruir el Scrum, sino formar profesionales capaces de diagnosticar disfunciones y proponer mejoras realistas dentro de un entorno laboral. ¿Cierto? Entonces, como bien nos hablan acá, nos van a mostrar como la parte que existe entre lo real y la diferencia abismal entre lo que se describen en cada uno de los diferentes roles, como por ejemplo el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, ¿cierto? Que una cosa es cómo se muestran dentro de la teoría académica y otra es cómo realmente operan en el día a día en las empresas u, u organizaciones, ¿cierto? Recuerden que esto no tiene el fin de hablar mal de esta metodología, pero sí de develar situaciones que a veces son como llevan esa sorpresa, ¿cierto? Al momento de enfrentarse a un mundo laboral, ¿sí? Entonces, vamos a reconocer los diferentes roles, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la teoría, ¿sí? Nos hablan sobre uno de los elementos que son los roles, ¿sí? La guía oficial del Scrum define tres roles como responsabilidades, perdón, con responsabilidades claras y separadas. Por ejemplo, el Product Owner es el que maximiza el valor del producto, es el que gestiona el backlog, ¿cierto? El Scrum Master es quien facilita el proceso, elimina todos los impedimentos y protege al equipo. Y el equipo desarrollador es autoorganizado y multidisciplinario. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de los roles, por ejemplo, el Product Owner, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, pues dentro de la teoría nos habla de que tienen
responsabilidades claras. El Product Owner gestiona el Product Backlog, ¿cierto? El Scrum Master es ese líder, ¿cierto? Ese servidor que facilita el proceso, elimina impedimentos y asegura la correcta implementación del Scrum, ¿cierto? Y el equipo de desarrollo es autoorganizado y multidisciplinario, responsable de entregar, ¿cierto? A través de los sprint, todos esos pequeños incrementos de software potencial, ¿cierto? Que es la que permite ver ese grado de avance, grado de madurez dentro del proyecto. En la teoría, pues estos tres roles coexisten en un equilibrio perfecto de poder y de colaboración, ¿cierto? El Product Owner decide el qué, el equipo decide el cómo y el Scrum Master ese es quien protege, ¿cierto? Quien organiza y pone equilibrio a todo, ¿cierto? No hay jerarquías, se supone que en esta clase de metodologías no existen las jerarquías, todos son profesionales comprometidos con la calidad y la transparencia. Sin embargo, veremos a continuación que esa armonía rara vez se sostiene en entornos reales. ¿Mm? eh, donde pues esa estructura jerárquica de poder tradicional, los incentivos mal alineados y las presiones de corto plazo pues distorsionan cada uno de estos roles hasta volverlos pues irreconocibles, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra primera pregunta y es ¿puede existir equilibrio funcional en una empresa jerárquica de más de 5.000 empleados? La respuesta es que no, ¿cierto? Porque pues vamos a llevarnos esta pregunta a lo largo de esta presentación a ver cómo nos va al momento de utilizar esa parte teórica y esa parte práctica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el Product Owner o el dueño del producto? Según los libros, la literatura ágil describe al Product Owner como la única persona responsable de maximizar el valor del producto. Se espera que tenga autoridad real para decidir el alcance y decir no a esas funcionalidades que no agregan valor al negocio. También debe escribir historias de usuario con criterios de aceptación. Actúa como un puente perfecto entre el cliente y los desarrolladores, traduciendo necesidades del negocio a requisitos técnicos comprensibles para el equipo. ¿Cierto? Entonces, nos hablan de que el Product Owner, ¿cierto? A través de la literatura o a través de esos cursos de certificación, como la persona que va a gestionar el Product Backlog, eh, es el que se espera que tenga una visión del negocio, ¿cierto? Que tenga autoridad real sobre esas decisiones, ¿sí? Y esas priorizaciones. Que tenga la habilidad de escribir esas historias de usuario perfectamente detalladas, con criterios de aceptación claros y ejemplos concretos que no dejen lugar a esa ambigüedad, a esas dudas técnicas, ¿cierto? Pues este relato nos muestra como el Product Owner como un puente de comunicación impecable entre el cliente y el equipo, ¿cierto? Traduce las necesidades del negocio en un lenguaje que los desarrolladores entiendan y viceversa, ¿cierto? Que tengan una muy buena comunicación. Está disponible todo el tiempo para responder preguntas, para refinar el backlog junto con el equipo y pues participar activamente en esas ceremonias de las cuales luego vamos a hablar, ¿sí? Como el Sprint View, el Sprint Planning, el refinamiento. Bueno, a veces el Product Owner o el dueño del producto es como ese héroe estratégico que equilibra las expectativas del negocio con la
capacidad real de entrega del equipo, generando un producto que encanta a los usuarios y que cumple con todos los objetivos comerciales, ¿cierto? Entonces, a veces memorizamos que el dueño del producto, pues, es el que tiene la última palabra, ¿cierto? Pero en realidad es mucho más complejo. En lo real, en la realidad, ¿sí? El product owner o el dueño del producto termina siendo como el dueño del producto marioneta, ¿cierto? O el síndrome del dueño del producto ausente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad más que incómoda, como que el product owner muchas veces no tiene el poder real de decisión, depende de un comité de gerentes o un cliente impositivo, por lo que el backlog cambia por capricho político o solo lo que hace es transcribir órdenes sin filtro, ¿cierto? El segundo problema, pues, es el de el síndrome del dueño de producto ausente, como es el área de negocio, como está inundado de reuniones corporativas, el que se queda varado sin respuestas a mitad del sprint, generando reprocesos y pues una deuda técnica innecesaria. Entonces veamos la primera, ¿cierto? Y vemos que en muchas organizaciones, pues este dueño del producto no tiene realmente el poder de decisión, ¿cierto? Como lo vimos, depende mucho de un comité de gerentes que son los que toman decisiones, ¿cierto? Y en ocasiones existe un cliente que es impositivo, ¿cierto? Con un contrato en el cual lo blinda, ¿cierto? Y que ese jefe del producto pues está en tres niveles arriba en el organigrama. ¿Qué significa esto? Pues que realmente no tiene la calidad de poder para tomar decisiones al momento en que estemos abordando un proyecto, ¿cierto? En estos casos, pues el backlog no se priorizan por valor, sino por caprichos, ¿cierto? Por presiones de última hora y termina siendo un simple transcriptor de órdenes, ¿cierto? O pues como mal se le puede indicar, como una marioneta que solo recibe instrucciones contradictorias y que pues replica al equipo sin filtro ni criterio, ¿cierto? Esto pues sin duda impacta negativamente a la agilidad de esta metodología porque el equipo nunca sabe qué es realmente prioritario. Si obedecen a una lista de prioridades a través del Product Log, ¿cierto? O por el contrario, es como todas esas solicitudes que quedan por debajo de la mesa al momento en que un equipo un comité de gerentes pues toma decisiones. Eso como primer escenario. Como segundo escenario puede ser el síndrome del product owner ausente, ¿cierto? O ese dueño de producto ausente. ¿Y por qué se da? Pues porque primero no es un ingeniero, ¿cierto? Recordemos que este product owner hace parte de la empresa, es el conocedor, ¿sí? Entonces, en ocasiones está inundado de esas reuniones que a último momento se le crean de manera corporativa o se le presentan viajes o tienen presentaciones o tienen juntas directivas, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con ese proyecto? Pues el primero que el equipo de desarrollo debe esperar a que eso se subsane, ¿cierto? Y a veces queda varado a mitad del sprint, ¿cierto? Y nadie responde dudas, críticas sobre las reglas del negocio, las validaciones de los formularios o ese comportamiento esperado ante casos de borde, ¿cierto? El resultado es que los desarrolladores inventan soluciones
para no detener el sprint, ¿cierto? Y en ocasiones, pues, esas decisiones no están bien tomadas, ¿cierto? Y esto producen pues reprocesos, ¿cierto? Inconsistencias y esto pues pone en jaque al proyecto, ¿cierto? Entonces el Product Owner prometió disponibilidad, pero la empresa nunca se lo concede, ¿sí? Estas son situaciones muy propias de este rol. ¿Mm? Eh, Recuerden que hay un conflicto estructural en esa falta de criterio de ese product owner, ¿cierto? Que también es devastadora, ¿cierto? Presionan por funcionalidades visibles como interfaces bonitas, botones nuevos, pero ignoran la deuda técnica, lo que verdaderamente se requiere, la refactorización y la mejora de la arquitectura pues del software se ve impactada, ¿sí? El software se vuelve pues frágil y el equipo pues se acumula de mucha frustración, ¿cierto? Debido a todos estos tipos de reprocesos y como todas estas salidas en falso que se tienen al momento de cada una de las diferentes entregas. Como se observan, pues esto no es que solo sea una simple metodología, sino que para llevarla a cabo, pues requiere de un poco de experiencia al momento de, ¿cierto? Ahora hablemos un poco del Scrum Master. Y el Scrum Master según los libros. La guía Scrum pues define al Scrum Master como un líder servidor que ayuda al equipo a adoptar correctamente el marco de trabajo. Sus responsabilidades incluyen facilitar las ceremonias, eliminar impedimentos y proteger al equipo de interrupciones externas. Se espera que el Scrum Master sea un experto en dinámicas de equipo, resolución de conflictos, como esas skills, como esas habilidades que debe poseer. Debe detectar la sobrecarga, la caída de la calidad, la mala priorización y actuar con diplomacia para corregir el rumbo del proyecto, ¿cierto? Entonces, vemos al Scrum Master como un líder, ¿cierto? Que ayuda al equipo, que orienta el marco de trabajo, ¿cierto? Pues está responsable de que se realicen las ceremonias, que se eliminen algunos impedimentos a lo largo del proyecto, ¿cierto? Eh, el Scrum Master no tiene autoridad jerárquica sobre el equipo, eso es una pieza clave dentro de esta metodología, ¿sí? Pero sí tiene influencia estratégica y la capacidad de escalar problemas a niveles superiores cuando pues esto se requiera, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que se destrabe el sprint y pues por tanto pues uno de los roles importantes que es el equipo de desarrollo, ¿cierto? El Scrum Master es un experto en dinámicas de equipo, resoluciones de conflictos y métricas ágiles. Debe detectar pues cuando el equipo está sobrecargado, cuando la calidad está cayendo o cuando el product owner está priorizando mal, ¿cierto? Entonces es como ese diplomático en poder estabilizar el proyecto en ese tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, el Scrum Master protege al equipo de las partes interesadas que en ocasiones toman una posición agresiva, ¿cierto? Y o que tengan cambios de último momento que comprometen el objetivo real del sprint, ¿cierto? En resumen, pues ese Scrum Master es como ese guardián de integridad del proceso, ¿cierto? Y es el catalizador de la mejora continua, ¿cierto? Siempre está pensando en cómo mejorar estratégicamente, ¿sí? Y cómo poder generar confianza al interior del proyecto, ¿cierto? Pero pues realmente eso
es como lo escriben en los libros, pero en realidad es otra cosa. O se tiende a realizar otro tipo de prácticas. Por ejemplo, el Scrum Master se convierte en ese policía de las reglas. Persigue horarios de los daily, ¿cierto? Exigen mover tarjetas en Jira, ¿cierto? Esas prioridades, o en Trello, o en lo que estemos, en el artefacto en el cual estemos trabajando, ¿cierto? Y de cierta manera se enfocan en la burocracia de un lugar en vez de la agilidad real, ¿cierto? El equipo comienza a ver el Scrum como rituales vacíos. ¿M? El problema más grave es cuando el Scrum Master es híbrido. Muchas empresas no pagan a alguien solo para facilitar, así que asignan el rol de desarrollador senior, ¿cierto? Este debe programar todas las necesidades complejas, y es quien debe ser el que sí o sí se realicen todas las ceremonias, ¿cierto? Generando así pues conflicto de intereses, ¿cierto? Y pues una producción acelerada, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Que pues realmente caen en errores de convertirse en ese policía, ¿cierto? Pues que sí o sí deben cumplir las reglas del Scrum, ¿cierto? Persiguen a los desarrolladores por llegar 5 minutos tarde al daily, exigen que esas actividades pues se cambien de prioridad, ¿cierto? Y cambian pues exactamente el flujo predefinido, y eso lo que hace es que produce malestar, ¿cierto? Al momento de que los del equipo desarrollador pues vaya a ejecutar cada una de estas, y pues en ocasiones pues se omiten, ¿cierto? Algunas actividades que solo se ven al final del sprint en la ceremonia de la retrospectiva, ¿cierto? Y genera como esa burocracia, ¿cierto? Y pues cuando sucede eso, pues está indudablemente matando la agilidad que tiene esta metodología, ¿cierto? Entonces el Scrum empieza a verse como un conjunto de ceremonias, ¿cierto? Que pues no llevan a ninguna parte, ¿cierto? No se cumplen, y pues no están pensadas como esa herramienta para mejorar, ¿cierto? Entonces el Scrum Master se convierte en ese secretario del equipo, ¿sí? Que solo agenda reuniones, actualiza el tablero, genera reportes, perdiendo por completo ese enfoque estratégico, ¿cierto? No quiere decir que esto suceda siempre, pero pues tiende a interpretarse de esa manera, ¿cierto? Uno de los problemas más graves es la frustración por la falta de autoridad real, ¿cierto? El Scrum Master pues debe eliminar impedimentos, pero muchos de esos impedimentos son políticos o organizacionales, ¿cierto? Que son de la empresa. Es conseguir un servidor que tarda 3 semanas por burocracia de la TI, ¿cierto? Para obtener un permiso de acceso a bases de datos requiere de firmas, requiere de ir a hablar con los gerentes, ¿cierto? El product owner a veces no libera ese tiempo para responder esas preguntas, ¿sí? Entonces el Scrum Master pues tiene que ir y hacer como antesalas, pedir favores, escalar pues correos, ¿cierto? Esto pues permitiendo tratar de que todas esas situaciones, ¿cierto? Que se presentan como impedimentos al momento de poder avanzar dentro del proyecto, pues no se ve
tan impactado positivamente, ¿cierto? Y pues se convierte es en un profesional que vive detrás del comité, del product owner, pues para que precisamente limar todas estos impedimentos, ¿cierto? Y pues el equipo entra en un estado de frustración porque no sabe qué hacer, no sabe, sienten que no avanzan y entonces lo que permiten es que se genere como esa latencia dentro del proyecto, ¿cierto? Em, sí, a veces tenemos ese Scrum Master híbrido, ¿cierto? Que pues actualmente en muchas empresas latinoamericanas, en vez de pagar por separado, lo que se hace es que hace parte del equipo, ¿cierto? Entonces se le asigna como esos roles de desarrollador, ¿cierto? O ese líder técnico. Esto que provoca, pues, provoca como esos conflictos de intereses, ¿cierto? Al momento de poder hacer entregas aceleradas de las mismas, ¿cierto? Ahora hablemos un poco del equipo desarrollador. La teoría proclama que el equipo desarrollador es autoorganizado. Nadie externo les dice cómo convertir el backlog en software, ¿cierto? El equipo decide internamente quién hace qué y cómo se abordan los desafíos técnicos de cada tarea. También debe ser multidisciplinario, conteniendo pues todas las habilidades necesarias como análisis, diseño, programación, pruebas y despliegue. Son los que son responsables de manera colectiva las estimaciones que se realizan a través de consenso para el uso del planning poker, ¿cierto? Que es como esa planificación que se tiene, ¿sí? Em, ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo desarrollador muestra en las guías, en la parte teórica, como ese grupo organizado, ¿cierto? Em, que saben cuánto puede durar cada una de las diferentes actividades, saben cómo poder tomar decisiones frente a el manejo de todas esas priorizaciones o esos backlog que van a tener en cuenta al momento de establecer un sprint. O sea, qué es lo que se va a desarrollar durante ese determinado tiempo, que va a permitir, digamos, entregar un producto o entregar un incremento dentro del proyecto, ¿cierto? Em, Ese es el pilar pues de la responsabilidad colectiva, ¿cierto? Todos los miembros del equipo son responsables por ese incremento, ¿cierto? Al final de cada sprint. Y si hay una funcionalidad que falla, pues el problema no es solo del tester o del programador, sino que hace parte de todo el equipo. Las estimaciones son consensuadas, por ejemplo, cada actividad debe tener un tiempo dedicado para la realización de la misma, ¿cierto? Entonces debe tener como una claridad de cuánto puede tomar cada una de estas actividades, ¿sí? El compromiso con el Sprint Backlog es sagrado, ¿cierto? Entonces, o se cumple o se cumple, pero sabemos que en la realidad no sucede así. Sí, entonces es como ese modelo ideal en donde los desarrolladores tienen autonomía, tienen propósito, tienen esa maestría, ¿cierto? Esa calidad de una respuesta compartida, de la cual nadie delega, sino que todos somos partícipes y empezamos a, a impulsar ese sprint para lograr pues ese objetivo de poder entregar a tiempo cada una de estas partes, ¿cierto? Pues realmente eso es falso, ¿sí? Porque el tema de ser autoorganizados, ¿cierto?
y no contener ese sesgo del desarrollador senior, ¿cierto? Entonces nos habla de que la falsa autoorganización es la primera gran decepción que se enfrenta un desarrollador junior, ¿cierto? Que llega a una empresa. En la universidad pues se nos enseña que el equipo decide el cómo, pero en realidad muchas veces la arquitectura viene impuesta desde arriba, desde el arquitecto corporativo que no está dentro del equipo. Los estándares de desarrollo los define pues un comité técnico y los plazos los impone el cliente y es como se dice, el cliente pagó por una fecha fija, ¿cierto? Entonces, no tienen ni idea de cuánto podría demorarse cada una de estas actividades y pues el equipo desarrollador no es autónomo, no tiene la capacidad de decidir, ¿cierto? O de involucrar una observación con respecto a los tiempos de cada una de estas actividades, ¿cierto? Y pues ese mito del equipo, de la autonomía del equipo, ¿cierto? Controlado, ¿cierto? Pues eso no, en la mayoría de los casos no existe, ¿cierto? Pueden decidir el color de los botones, pero no la tecnología, ni la estructura de la base de datos, ni los tiempos de entrega. Mm, Esa autoorganización se reduce pues a elegir quién revisa los pools, ¿cierto? Que piden en cada uno de los requerimientos. Otro que es otro fenómeno, otra situación que destruye es el sesgo del desarrollador senior en las estimaciones. ¿Sí? Cuando se está haciendo la planificación, el senior decide que una tarea toma 2 días porque para él eso es fácil, ¿cierto? Pero conoce pues la biblioteca de memoria y ya resolvió problemas así de este índole muchas veces, ¿cierto? Mientras que el desarrollador junior, por miedo a quedar como incompetente o, a alargar esas estimaciones, vota igual, dice, sí, listo, sí, eso se va a tomar ese tiempo pues para el desarrollo de esa actividad. Pero cuando el sprint comienza, el junior se ahoga. La tarea implica comprender un sistema heredado, lidiar con dependencias ocultas, aprender una tecnología nueva, ¿cierto? Al final del sprint, pues ese junior se ve con el agua que le llega al cuello, ¿cierto? ¿Y qué resulta de esto? Pues una frustración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en principio se le presentó como algo fácil, pero realmente eso requiere de una calidad eh, resistente, ¿cierto? Y a los ojos del equipo, pues eh, pues se lidian con digamos que comienza a ser señalado, ¿cierto? De cómo pues este tipo de situaciones le recae sobre la responsabilidad no del equipo sino de esa persona que lo, lo ejecutó, cierto. Entonces los programadores tiran el código al final y se lo venden al QA como si fuera un problema ajeno, cierto. Eh, Permítame un momento. Entonces, eso es lo que en ocasiones sucede, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando todo falla al mismo tiempo? ¿Sí? Lo más interesante es que cuando interactúan las discusiones, ¿cierto? Con todos los roles, pues todo comienza a fallar simultáneamente.
el Product Owner, el Scrum Master, el equipo, ¿cierto? Todo es una combinación letal que al momento de cada fallo, pues lo amplifica el otro, ¿cierto? Las consecuencias son sprint fallidos, ¿cierto? Esa rotación de personal que en nada favorece a un proyecto, porque algo que ustedes deben conocer es que esa rotación de personal lo que hace es que genera curvas de aprendizaje pues mayores al interior del proyecto, ¿cierto? Y pues esto por tanto pues reduce tiempos, ¿cierto? Eh, eh, ¿Qué otra cosa? Por lo general en esas rotaciones los buenos se van, ¿cierto? Los que estaban moviendo el proyecto se cansan, ¿cierto? De esa frustración y terminan yéndose, ¿cierto? Eh, la gerencia concluye pues erróneamente que el Scrum no funciona dentro de la empresa, cuando en realidad lo que falló fue una mala implementación en los roles, ¿cierto? Ese patrón que se repite por cientos de empresas latinoamericanas que adoptaron el Scrum por moda, eh, a veces sin poder invertir en una formación real de los roles, ni cambiar esa cultura jerárquica que se tiene dentro de la empresa. Entonces, el resultado es un mal llamado Scrum Zombie, ¿cierto? Las ceremonias ocurren porque ocurren, ¿sí? Los artefactos existen, pero la agilidad es nula y la moral del equipo está por el suelo, ¿cierto? Entonces no se trata de abandonar un Scrum, sino de diagnosticar esas disfunciones y luchar contra ellas con transparencia y coraje organizacional, permitiendo de que esto se subsane y salga a flote, ¿cierto? Sino que pues la idea es de que se reduzcan todos estos fallos, ¿cierto? Y pues generen un escenario un poco más amigable, ¿cierto? Y que se puedan limar todas estas posibles situaciones que dentro de el Scrum pues se sugiere, ¿cierto? Entonces aquí vamos con nuestra primera pregunta disruptiva, ¿cierto? Y es esta: si el Product Owner no tiene autoridad real, ¿por qué un comité gerencial decide sobre el backlog? ¿Debería el equipo negarse a trabajar en funcionalidades que no agreguen valor? ¿Cuáles serían las consecuencias políticas? Hagámonos esa introspección, chicos, eh, y veamos si eso ocurre para aquellas personas que trabajan con esta metodología y demos cuenta de este tipo de situaciones, si verdaderamente el product owner sí tiene poder o no tiene poder de decisión, ¿cierto? Em, y cómo esto impacta de manera negativa al proyecto, ¿sí? Hagámonos esa pregunta y esa pregunta la vamos a responder al final de esta sesión. ¿Listo? Entonces, sí sería bueno, ¿sí? Que valga la pena eh, eh, pensarnos en cuál es ese riesgo opuesto a los principios ágiles. ¿Listo, chicos? Eh, Segunda pregunta. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Es ético que un Scrum Master híbrido que también programe priorice sus tareas técnicas sobre los impedimentos del resto del equipo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo como parte del equipo de desarrollo, yo soy el que voy a determinar qué tareas yo hago y qué tareas les dejo a los demás del equipo, ¿cierto? ¿Se debe interrumpir su codificación para ayudar a un compañero atascado? Entonces, son esas preguntas que realmente están enfocadas a ese rol, ¿sí? Entonces,
ese Scrum Master debe interrumpir su trabajo para poder ayudar al compañero y para negociar con el TI, ¿cierto? Un permiso de bases de datos y comenzar a gestionar todas esas dificultades que se van a presentar al momento del proyecto. Este conflicto pues de intereses suele resolverse a favor del código, ¿cierto? Entonces, pero no, quiero que ustedes se lleven esa pregunta y me la respondan. Quiero que ustedes me digan qué piensan de esto. ¿Listo? Entonces, es otra forma de poder ver o romper la zona de confort de cada uno de los roles. Veamos esta tercera pregunta y es si el desarrollador senior sobreestima su capacidad y subestima las tareas repetidamente, generando fallos en el sprint, como puede que el equipo pueda corregir una dinámica sin generar resentimientos. ¿Cierto? Entonces, cuando creemos que el Scrum Master, bueno, cuando es híbrido, ¿cierto? O ese desarrollador senior, ¿sí? Eh, decide cuánto es lo que puede durar una tarea, ¿sí? Ese tiempo, esa estimación de tiempo que va a durar desarrollando esa tarea y con base a sus propios conocimientos y no a los conocimientos del otro, ¿cierto? La pregunta ¿es válido que el equipo exija que el senior no participe en las estimaciones de las tareas que no va a ejecutar? ¿O eso rompe la autoorganización? Una posible solución es usar estimaciones anónimas, pero el problema de fondo es cultural, ¿cierto? Entonces, veamos a ver qué piensan ustedes. Si es preciso de que ese senior, ¿cierto? Es el que decida cuál es esa estimación de tiempo que va a tomar cada una de estas tareas, ¿cierto? Em, Veamos otra. Eh, Veamos otra. Bueno, veamos este caso práctico. ¿Sí? En un día 6 de un sprint de 15 días, el Product Owner está de viaje toda la semana y no responde mensajes. El cliente principal llama al desarrollador senior y le exige incluir una funcionalidad urgente que no estaba contemplada dentro de ese sprint actual. El cliente argumenta que es solo un botón, ¿sí? Y que si no se entrega esa semana, pues el proyecto se pone en riesgo. El Scrum Master escucha la conversación, pero no tiene la autoridad para detener al cliente y que es el jefe de jefes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo deberían actuar los tres roles sin sacrificar la calidad ni la integridad del sprint? Ese es el dilema. ¿Qué creen que debería pasar? Eh, ¿Qué creen que podríamos hacer para eso? Me gustaría que ustedes respondieran ante este caso práctico, ¿cierto? Entonces, eh, algo que también tenemos que ver es que dentro del Scrum, el tema de la documentación, ¿cierto? A pesar de que es vaga, pues se debe mantener, ¿cierto? Y aceptar el cambio con documentación. Una respuesta realista es que el equipo acepte la nueva funcionalidad bajo tres condiciones documentadas. Primero, se modifica el Scrum Backlog, eliminando una tarea de igual complejidad, ¿cierto? Entonces, recuerden que el Sprint Backlog es como esas actividades que se van a desarrollar durante ese sprint, ¿cierto? Entonces, o se quita una de igual complejidad y se incluye esta nueva, que esa es una
de las condiciones, ¿cierto? La otra que pues envía un correo firmado advirtiendo el posible compromiso de calidad y esa deuda técnica, o sea que haya un elemento de por medio que garantice pues que si se va a hacer eso, pues se comprometen que debe tener una calidad y que posiblemente no se pueda lograr, ¿cierto? El Scrum Master convoca una mini retrospectiva para ajustar el plan de pruebas. Esta opción pues reconoce la simetría de poder que deje en evidencia escrita de la decisión de esas consecuencias, ¿cierto? Entonces, estas soluciones, ¿cierto? Pues genera frustración porque rompe el compromiso original, eh, pero evita un conflicto abierto pues con ese cliente, el jefe de jefes, que podría cancelar el contrato, ¿cierto? Eh, Ver cómo el product owner, aunque ausente, recibirá la evidencia y podrá defender al equipo ante la gerencia si algo sale mal, ¿cierto? Esto es lo que garantiza esas tres condiciones documentadas, ¿cierto? Y el Scrum Master, pese a que no pudo detener el cambio, pues al menos protegió la transparencia, ¿cierto? Esta opción es típica en las empresas donde la cultura es más adaptativa que purista, ¿cierto? Y aunque no es ideal, pues permite sobrevivir y aprender sobre el siguiente sprint, ¿cierto? Como lecciones aprendidas. Entonces, resistirse o escalar es el conflicto. Eh, Cuando nosotros tenemos una respuesta más purista o más riesgosa, ¿cierto? Es porque el equipo se niega a incorporar el cambio a mitad del sprint, argumentando que el objetivo del sprint es sagrado y que cualquier modificación puede pasar, debe pasar por el product owner, ¿cierto? Esta opción, pues, el Scrum Master asume un rol activo, ¿cierto? Redacta un acta donde explica que según la guía del Scrum, los cambios del intra-sprint, ¿cierto? O sea que esos cambios que hay dentro ya de la ejecución de ese sprint, ¿cierto? Y que solo procederán si el equipo o el product owner acuerdan cancelar el sprint y empezar uno nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente el tiempo y las diferentes actividades pues ponen en riesgo el cumplimiento de ese sprint. ¿Sí? El equipo pues se niega a escribir una sola línea de la nueva funcionalidad hasta que el product owner regrese o alguien con autoridad formal decida, ¿cierto? Porque eso es importante. Esto genera pues una confrontación directa con el cliente que probablemente se enojará y llevará al conflicto a la gerencia de TI y a los directores, a los que toman las decisiones, ¿cierto? En el mejor de los casos, la gerencia respalda al equipo y al Scrum Master y obliga al cliente a respetar el proceso y planificar los cambios para el siguiente sprint. En el peor de los casos, el equipo es sancionado o comienzan a haber pues eh, despidos, ¿cierto? Y pues el equipo se ve disuelto, ¿cierto? Por inflexibilidad y el screen es abandonado en esa organización. Esta opción es viable solo si la empresa tiene una cultura ágil, madura y el equipo tiene un, un, un respaldo de esas políticas anchas que tiene la empresa, ¿cierto? Eh, es la opción que nos enseñan en los libros, pero pocos se atreven a ejecutarlo en la realidad. El Scrum Master puede perder pues su empleo, ¿cierto? Pero también puede ganar respeto a lo largo del plazo si la organización valora esta disciplina, ¿cierto? Entonces, miren cómo nosotros hemos estado abordando diferentes situaciones que nos enseñan, ¿cierto? Como esa forma tradicional del Scrum, ¿sí? En donde el Scrum tiene un enfoque tradicional, donde se limita a
transmitir definiciones oficiales, los artefactos, las ceremonias y los roles tal cual como aparecen en la guía. A veces nosotros como futuros ingenieros, pues aprueban este examen, obtienen su certificación y salen al mundo laboral creyendo que Scrum es un conjunto de recetas que funcionan mágicamente, ¿cierto? Pero pues realmente se chocan contra una realidad, ¿cierto? Muchos abandonan esa agilidad y se convierten como en ceremonias simuladas, ¿cierto? Sin creer en ellas, ¿sí? En lugar de preguntarnos qué hace un Scrum Master, los exámenes y debates deberían plantear preguntas como si el cliente presiona al Product Owner para meter a un cambio crítico a mitad del sprint, el Scrum Master, y que el Scrum Master no lo logra detener, ¿cómo debería reaccionar el equipo de desarrollo sin sacrificar la calidad del software? Entonces, miren que son preguntas que debemos formularnos, ¿cierto? Sobre todo porque vemos una clara diferencia entre lo real y lo teórico, ¿cierto? Entonces, allí realmente es donde suceden las cosas y es como deberíamos tener puntos a discutir y saber cómo podríamos o cómo deberíamos reaccionar al momento de situaciones como estas. ¿Verdad, chicos? Entonces, claramente con esto damos por terminado esta primera parte que es la de los roles del Scrum, ¿cierto? Entonces, al final nos vamos a tomar unos 15 minutos de receso y luego volvemos con preguntas. Bueno, chicos, espero que les haya sido de su agrado esta clase y ya continuamos en ella.